Buenas noches, hermanos y amigos, una vez más, bienvenidos. Es una bendición para nosotros saber que usted nos está escuchando. Estamos contentos y quiero recordarles que la Iglesia Bautista Monte Sinaí estamos orando siempre por sus peticiones. Yo ahí en mi recámara tengo un lugarcito especial para recordarles, ¿verdad? Y estar orando por sus peticiones, por sus necesidades físicas, económicas y espirituales. Y la verdad, hermanos, lo hacemos fielmente, somos sinceros de que no solamente tomamos su petición, sino que la llevamos en oración, en la iglesia, diferentes cultos de oración, pero quisiéramos también que usted pudiera dar testimonio a una acción de gracias si usted ha cambiado su vida a Dios a través de la predicación, si ha recibido a Cristo, si ha recibido una respuesta de Dios. Háganoslo saber, comparta ese testimonio con nosotros. Sería una bendición para nosotros saber que Dios nos está escuchando y le está escuchando a usted también y Dios nos está respondiendo. Bueno, vamos a tener ahora nuestro mensaje en Mateo capítulo 9, del versículo 27 al versículo 31. La palabra de Dios dice: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. El pueblo, al ver la compasión, la bondad, la misericordia y los milagros que Cristo estaba haciendo, rápidamente divulgaron su fama por todas partes, porque nunca un hombre había hecho tanto bien a Israel. Pero déjeme decirle en esta noche, en la historia de lo que Cristo hizo en los tiempos que estuvo aquí en la tierra, multitudes de personas se maravillaban y quedaban agradecidas, y miles de ellos seguían al Señor Jesucristo. Pero la religión en aquellos días, una religión falsa y engañosa, se hizo enemiga del Señor Jesucristo. La religión nunca había podido hacer algo bueno en toda esta gente. Ahora había llegado una persona, el Hijo de Dios, no solamente consolando a las personas, no solamente animando a las personas, sino haciendo grandes milagros en sus cuerpos necesitados y llevándoles el mensaje de salvación, el mensaje del reino de los cielos. Miles y grandes multitudes seguían a Cristo y comenzaron a dar la espalda a una religión falsa, a los líderes religiosos que solamente explotaban a la gente y la mantenían con engaños. Pero la religión se enfureció. Los hombres religiosos hicieron grandes enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle, mi hermano y mi amigo, quisiera que estuvieran conscientes en esta noche que no hay ninguna institución en el mundo que haga tanto bien a la humanidad como la iglesia cristiana, o es decir, el cristianismo, a la gente que Dios ha salvado y que ahora está usando. No existe ninguna institución tan eficaz y que de tan buena voluntad está trayendo un enorme beneficio a la humanidad. Dios, usando el cristianismo, ha hecho milagros en miles de personas en todo el mundo, sanando sus cuerpos. Ha hecho que miles, si no es que millones de personas dejen el alcohol, la droga y el tabaco. Que miles de jóvenes dejen de robar y dejen el crimen. Ha hecho que ahora familias que han estado a punto de ser destruidas o han estado desbaratadas, Dios las ha unido a través de Cristo usando su iglesia actual. Esto ha hecho Dios en todo el mundo, pero tristemente quiero decirles en esta noche que toda religión falsa se llena de odio y de coraje. En lugar de estar agradecida y ser parte de estar glorificando y agradeciendo a Dios por todo lo que Dios está haciendo a través de su iglesia en el mundo entero.
La Biblia dice allá en Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 3, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Mire bien, Cristo hace caminar a este paralítico que no podía caminar, no podía trabajar, no podía correr, estaba en su cama enfermo, y ahora Jesucristo lo sana, lo levanta de su cama para que ande, para que camine, para que corra, y le perdona todos sus pecados. Y vemos la religión actual, la religión en esos tiempos. La religión no se gozó con ver a este hombre sano, no se gozó con que se le dio el perdón de sus pecados, no se gozó verlo levantar de su cama y volver al campo a su trabajo y poder correr con sus hijos y caminar de la mano con su esposa. No se gozaron, no dieron gracias a Dios, no se maravillaron. Dice la palabra de Dios que dijeron, este blasfema, hablando mal de Cristo y atacando a aquel que había sanado a este paralítico y le había perdonado sus pecados. La palabra de Dios en Mateo 9, 32 y 34 dice lo siguiente, mientras salían ellos, he aquí le trajeron a un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. La religión nuevamente no se gozó, no glorificó el nombre de Dios, no se pusieron contentos al ver ese milagro de que Cristo liberó a un hombre endemoniado y a un hombre que no podía hablar y ahora podía hablar. No se gozaron, se atrevieron a decir que por el príncipe de los demonios había echado fuera a los demonios. Qué triste. Qué corazón tan maligno, tan duro y tan perverso. En lugar de estar contentos y gozarse de ver a ese pobre hombre ahora en su juicio cabal y ahora poder hablar, atacar al que lo había sanado, a Cristo, y decir que no había sido por la mano de Dios, que había sido por el diablo quien había hecho ese poder. Qué triste. Yo me recuerdo hace algunos años, un joven que tenía problemas con la droga y el alcohol y con diferentes vicios y con la pandilla. Un día él escuchó acerca de Cristo y él se arrepintió de sus pecados y él se entregó a Jesucristo y comenzó a asistir a una iglesia bíblica. Feliz y contento, ahora su vida había sido transformada, ahora era una persona nueva, ahora un hombre que iba a ser de provecho a su familia y a la sociedad. Pero tristemente su madre, influenciada por la religión, en lugar de estar tan contenta de ver ese cambio en su hijo, se atrevió a decirle a su hijo, prefiero verte otra vez borracho, prefiero verte otra vez en las drogas, prefiero que seas el que antes eras, con tal de que tú no andes con los hermanos separados. Qué triste, qué pensamiento tan maligno, qué semilla tan mala se le sembró a esta pobre madre. Oh, ¿por qué enojarse con los milagros que hace Jesús? ¿Por qué enojarse con los cambios que hace Jesús en la vida de la humanidad? ¿Por qué enojarse? Cristo lo sigue haciendo, pero tristemente hay gente que se enoja porque Cristo está haciendo bien a la humanidad. La palabra de Dios allá en Mateo capítulo 12, versículo 13, versículo 14, dice la palabra de Dios, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ahora tenemos a un hombre que tenía una mano inútil, una mano seca. Él no podía cumplir con todo su deber. Él solamente tenía una mano que le estaba funcionando. Tenía
tiempo con ese problema. Ahora Cristo restaura su mano. Ahora Cristo la sana y la deja igual que la otra mano. Y déjeme decirle, en lugar de que los religiosos, los fariseos, se gozaran y estuvieran contentos por ese milagro, dice la Biblia que tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Todo porque hizo un milagro. Vemos que los religiosos no les importaba el bienestar de la gente, no les importaba su dolor, no les importaba su desesperación, su incapacidad, no les interesaba. Porque cuando ellos veían que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús restauraba la vida de ellos, que les sacaba a los demonios, en lugar de gozarse, vemos que ellos se enfurecían y se llenaban de odio contra el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque simplemente eran sanados. No les importaba a sus seguidores, no les importaba a su gente, porque al recibir un milagro de Cristo se enojaban en vez de gozarse. Dice la palabra de Dios en Mateo 12:22, versículo 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, los religiosos otra vez, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mi amigo y mi hermano que me escucha en esta noche, tú estás escuchando un mensaje bíblico. Estás escuchando versículos que se están aplicando de acuerdo al texto. No hay una distorsión a lo que estás escuchando. Y déjeme decirle, aquí vemos la religión nuevamente, en lugar de gozarse por lo que Cristo estaba haciendo, estaban atacando a Cristo, estaban calumniando a Cristo, le estaban diciendo que por parte del diablo, Cristo estaba haciendo sus milagros, fue una mentira, una farsa. Estaban atacando a Cristo. Piense qué difícil sería la vida de este hombre. Él no podía ver por dónde podía caminar. Él jamás había visto el cielo, jamás había visto los árboles, jamás había visto las flores, jamás había visto el rostro de su familia. Jamás. Y aparte de no ver, este hombre no podía expresar sus sentimientos. No podía hablar a mamá, no podía hablar a papá, no podía hablar a sus familias, no podía hablar para pedir ayuda. Estaba ciego y estaba mudo, y Cristo tuvo misericordia de él y lo hizo ver y lo hizo hablar. Pero los religiosos se enojaron y calumniaron a Cristo, que no era por el poder de Dios, que era por el poder del diablo que estaba haciendo esas cosas. ¡Qué corazones tan perversos! ¡Qué corazones tan endurecidos! ¡Qué corazones tan malos! Y tristemente hoy tenemos religión así. Mira, ya en Mateo 15, 29, 31, la palabra de Dios dice, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, mudos y mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravilló viendo a los mudos hablar, y a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificar al Dios de Israel. Mire, las multitudes de gentes, miles y miles de personas estaban maravilladas y se estaban gozando y estaban llevando a los enfermos a los pies de Cristo, y veían cómo Jesús los estaba sanando. Multitudes de personas, multitudes, los cuales habían estado bajo una religión rigurosa, que los tenía engañados, que los tenían manipulados, que los estafaban, que los querían mantener con sus mentiras. Ahora vemos a multitudes y multitudes de personas siguiendo a Cristo. Déjeme decirle, el problema no fue de la multitud religiosa. El problema fue de los líderes religiosos que atacaban al Señor Jesucristo. Mire, la multitud de gente se maravillaba y glorificaban a Dios, mientras que los líderes religiosos se llenaban de odio contra Jesucristo.
Allá en Lucas capítulo 13, versículo 13 al versículo 14, dice la palabra de Dios: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanos, y no en día de reposo. Mire, esta gente religiosa era hasta hipócrita. Ellos sacaban sus animales que habían caído. Ellos podían buscar la forma de sanar a sus animales heridos en el día de reposo. Y usted puede ver esto, en que Cristo le reprocha esto a ellos en otros pasajes de la Biblia. Esta mujer tenía 18 años enferma. Esta mujer estaba batallando por 18 años. Y ahora, después de 18 años de batallar y de sufrir con esa enfermedad, con ese espíritu que tenía en su cuerpo de enfermedad, ahora gloria a Dios y gracias al Señor, que el Señor Jesucristo sana completamente a esta mujer. Y los principales religiosos, los principales de la sinagoga, en lugar de que glorificaran a Dios al igual que las multitudes, dice la palabra de Dios, se enojó el principal, se enojó. Porque Cristo sanó a una mujer que había estado enferma por 18 años. ¡Qué corazón tan duro de estos líderes religiosos! Allá en San Juan 5, 15 y 16 dice la palabra de Dios: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Vemos en esta historia ahora a un paralítico, el cual no podía andar, no podía sostenerse en sus pies, no podía trabajar. Y ahora este hombre también es sanado por el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¡Qué triste! ¿Cómo estaban engañados en sus corazones y en sus mentes? Me recuerdo hace años, leí en el periódico del norte cómo asesinaron a evangélicos allá en el estado de Chiapas. Cristianos valientes y compasivos que predicaron el evangelio y que oraban por la gente. Y el resultado de su predicación y su testimonio, el resultado de ser hombres y personas entregadas a Dios, fue que mucha gente comenzó a dejar el alcohol, especialmente los hombres, y dejaron de golpear a sus esposas, dejaron los vicios, se pusieron a trabajar, se hicieron responsables de su familia. Y los religiosos, al ver ese cambio en mucha gente en Chiapas, fueron y expulsaron a estos cristianos evangélicos. Los expulsaron de sus lugares donde vivían. Quemaron sus casas, violaron a sus esposas, violaron a sus hijos y a otros los mataron. ¿Por qué? Porque predicaron el evangelio de amor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vieron que había un resultado que ellos no habían tenido. La gente dejando el vicio, los hombres amando a su esposa, los hijos respetando a sus padres, haciéndose hombres de trabajo y honestos. Por eso los persiguieron y los mataron. Eso es diabólico, es satánico eso. En los tiempos de Cristo las multitudes glorificaban a Dios y se maravillaban y estaban contentas y agradecidas y llevaban a otros y a otros y a otros y a otros a los pies de Cristo para que fueran sanados, mientras que los religiosos se llenaban de coraje, de odio, comenzaban a blasfemar el nombre de Cristo y comenzaban a atacarlo, calumniándolo, persiguiéndolo para matarlo. Eso fue lo que hizo la religión en los tiempos de Cristo. Allá la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 9, versículo 29 y versículo 25. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios,
nosotros sabemos que este hombre es pecador. Fíjese qué calumnia tan increíble. Decir que Dios en carne, el mismo Hijo de Dios, era pecador. Cristo nunca cometió un pecado, ni siquiera un mal pensamiento, ni una mala acción. Fíjese, están acusando al Hijo de Dios, están acusando al Salvador del mundo, diciendo, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Este hombre que había sido ciego de nacimiento, mire, les respondió correctamente y valerosamente. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hay millones de cristianos ahora en todo el mundo que han sido cambiados y transformados por el Señor Jesucristo. Estaban ciegos y ahora ven. Estaban ciegos en su pecado, ciegos en no ver las necesidades de su familia, ciegos en no ver las consecuencias que traería su pecado, ciegos en no saber el peligro en lo cual estaban metidos, y Cristo al venir a sus corazones abrió sus ojos espiritualmente. Millones de gentes hay así. Pero escúcheme, mi amigo y mi hermano, en esta noche. Han sido atacados. Han tratado la religión de desanimarlos con calumnias y con mentiras, con engaños, manipulándolos. Pero gracias a Dios, al igual que este ciego, dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Los que somos de Dios podemos decir, no nos interesa lo que la gente pueda decir para desanimarnos. Sabemos que ahora Cristo nos salvó. Sabemos que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios que nuestros pecados han quedado bajo la sangre de Cristo. Ahora sabemos que Él ha abierto nuestros ojos y sabemos la verdad y no queremos volver a la mentira. Él nos sacó de los vicios. Él restauró nuestros matrimonios. Ahora nuestros hijos no saben lo que es un tabaco, no saben lo que es una copa, no saben lo que es el crimen y la delincuencia, porque Cristo nos ha cambiado. Diga lo que diga la falsa religión, hemos experimentado el poder de Dios y los milagros de Dios, y vamos a permanecer en Cristo, cueste lo que cueste, y un hijo de Dios nunca regresará a una falsa religión. Marcos 15, 9 y 10 dice la palabra de Dios. Y Pilato respondió diciendo, ¿quieres que les suelte al rey de los judíos? Cuando Cristo fue presentado a Pilato para ser asesinado en la cruz de Calvario, Pilato, queriendo liberar a Jesús, dice, y Pilato le respondió diciendo, ¿querés que les suelte al rey de los judíos? Y qué interesante, la palabra de Dios dice, porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. ¿Por qué calumniaron a Cristo? ¿Por qué querían manchar su testimonio? ¿Por qué trataron de desanimar a toda la gente que estaba siguiendo a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué no se gozaron? Porque Cristo hizo ver a los ciegos, caminar a los paralíticos, hablar a los mudos, resucitar a los hijos de las viudas, alimentar a los hambrientos, a consolar a miles de personas y darles el mensaje más maravilloso de la vida eterna. ¿Por qué no se gozaron? ¿Por qué lo persiguieron? ¿Por qué lo calumniaron? ¿Por qué decían mentiras de él? Dice la palabra de Dios que todo eso lo hicieron los principales religiosos porque le tuvieron envidia al Señor Jesucristo. La religión hasta el día de hoy, la religión falsa, odia a Cristo y odia a sus seguidores. El peor enemigo de la falsa religión es la Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia expone a todos los que son falsos. Fueron los religiosos los principales enemigos de Cristo. ¿Por qué hicieron todo eso? Porque le tenían envidia.
A ellos nunca les importó el bienestar de sus seguidores y veían como una amenaza la predicación y los hechos de Cristo porque se les vendía abajo su negocito. La palabra del Señor nos dice, hablando el Señor Jesucristo, allá en Mateo 7, 15, 20, Cristo dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado del fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo podemos conocer una religión falsa y cómo podemos conocer la iglesia de Cristo? Por sus frutos, mi amigo y mi hermano. Hay muchos que me están escuchando en esta noche, que están por tomar decisiones y no están todavía aún convencidos y no saben todavía no están dispuestos a dar el paso. Mi amigo, Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Una religión falsa no puede dar buenos frutos. Y mire el fruto que Dios ha dado a millones de personas por medio de su Hijo Jesucristo. Vidas cambiadas, familias cambiadas, pueblos cambiados, ciudades cambiadas, estados cambiados, países cambiados, gente cambiando su manera de vivir. Eso solamente lo ha hecho Cristo en el mundo. Nadie más que Cristo lo ha hecho en el mundo. Allá en Marcos 12, 38 y 40 dice la palabra de Dios. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Todos los falsos religiosos, todos los que engañan al mundo, todos los que sacan provecho de la pobre gente, dice la palabra de Dios, todos ellos serán condenados si no se arrepienten de sus malas obras y de sus malos hechos. Está escrito en la palabra de Dios y Cristo lo dijo. Esta clase de gente va caminando a la condenación. Muchos líderes religiosos buscan una vida cómoda y elegante, robando el dinero a la pobre gente. Buscan a los ricos para poder sacarles dinero. Explotan a la gente. ¿Cuándo has visto un líder religioso andar en las calles pobres con sus pies polvosos, visitando a los pobres, a las viudas, a los drogadictos y a los alcohólicos? ¿Cuándo los has visto visitando a huérfanos y a viudas? ¿Cuándo los has visto en los hospitales, en las prisiones? El que es de Dios busca el beneficio de la humanidad. Sacrifica aún todavía su propia vida para ver vidas cambiadas. Oh, mi amigo, no escoja religión. La religión no te beneficia. Escoge a Cristo y hazte un buen cristiano. Hay religiones que le sacan dinero a la gente desde que nace hasta que muere. Cristo no es así. Cristo vino no por el dinero de la gente. Cristo vino a salvar a las personas, a salvar y beneficiar al mundo que está angustiado, desesperado. La palabra de Dios dice allá en Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cuánta gente en el mundo está a punto de entregarse a Cristo? Está a punto de creer en Cristo y de arrepentirse de sus pecados
y entregarse al Señor para tener la vida eterna, una conciencia tranquila, una conciencia en paz. ¿Cuántos quieren vivir ya bien con su esposa? ¿Cuántos hijos quieren dejar la rebeldía? ¿Cuántos jóvenes quieren dejar la droga, el alcohol, el crimen, el robo? ¿Cuántos están ya listos y han escuchado el evangelio, ya han escuchado el mensaje de la Biblia y conocen iglesias bíblicas y están a punto de dar el paso? Pero tristemente la falsa religión no los deja que entren, ni tampoco ellos entran. Y tú me estás escuchando y tú estás en esa situación. Tú sabes bien que no estamos predicando religión, estamos predicando a Cristo. Muchos de ustedes escuchan programas como este desde la mañana hasta la madrugada, las 24 horas. Y la gente que enseña la Biblia, la gente que predica en programas como este, está buscando la salvación de la gente, están buscando la salud de su cuerpo, están buscando el bienestar de su matrimonio, el bienestar de sus hijos. No son programas que se dedican a atacar a los que están haciendo el bien. Todos esos hombres religiosos en los tiempos de Cristo, en lugar de gozarse y glorificar el nombre de Dios y entregarse ellos mismos a Cristo, se pasaron toda su vida atacando al Salvador del mundo. ¿Cuánta gente engañada por el diablo, aún viendo los grandes beneficios del cristianismo, tratan de desanimar a los que están entrando con mentiras y falsos argumentos? Y ni ellos entran al reino de Dios, ni quieren que los demás entren al reino de Dios. Eso es diabólico. Es un corazón endurecido, una mente cauterizada, una mente engañada. Yo viví en un barrio donde muchos de mis vecinos eran alcohólicos, al igual que mi padre y mi abuelo. Vivimos en una extrema pobreza. Y me da tristeza decirles esto. Cuando yo era un pequeño, yo me recuerdo haber visto a hombres con Biblia en su mano, caminando por las calles, compartiendo a la gente literatura cristiana, tratando de animar a la gente que se entregara a Cristo. Y mis abuelos y mi madre y mis tías, yo me recuerdo, engañados, llegaron a decirnos: ciérrenle la puerta a esa gente, no escuchen a esa gente, son personas malas. Qué triste. Yo quiero preguntarle en esta noche, ¿qué de malo puedes ver tú en el cristianismo? ¿Qué de malo puedes ver en hombres que van a las penales a predicar a esos hombres que están encarcelados? ¿Qué de malo puedes ver de cristianos que van a los hospitales a orar por los enfermos? ¿Qué de malo puedes ver a hombres y mujeres que van a las colonias a hablarle a los drogadictos y van y hablan a los niños pobres? ¿Qué malo ves tú en esa gente? Solamente les predicamos del amor de Dios, les enseñamos la Biblia para tener una sociedad mejor, para tener un mundo mejor, para tener familias mejores. Dígame, ¿eso es nuestro pecado? Yo le aseguro en esta noche que hay personas tan malas que si pudieran asesinar a los cristianos hoy, lo volverían a hacer. Lo volverían a hacer. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el bien. ¿Eso es nuestro pecado? Mi amigo, la religión atacó enfurecidamente a Jesucristo. Y la religión hoy en día está contra el cristianismo. No escoja religión, escoge a Jesucristo en esta noche. Si tú quieres entregarte a Cristo en esta noche, 4 cosas que queremos compartir contigo, 5 cosas que queremos compartir contigo rápidamente. La Biblia dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Primeramente tienes que reconocer que todos somos pecadores, no hay una persona justa en este mundo, es la primera cosa. La segunda cosa, dice la palabra del Señor en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, merecemos la condenación, la primera y la segunda muerte. La segunda muerte es ser lanzados al lago de fuego. Merecemos un castigo. Pero la tercera cosa, dice la Biblia,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue una religión la que murió, fue Cristo quien murió por nosotros. La cuarta cosa, debes de creer que Dios quiere darte la vida eterna. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna se encuentra en Cristo, no en una religión. Aquí está en la Biblia. Y por último, si quieres entregarte en esta noche a Cristo, haz esta oración conmigo. Repite estas palabras: mi amigo, por el amor del Señor, escoge a Cristo, no religión, a Cristo, y entrégate. Haz esta oración, di: Dios mío, reconozco que yo soy pecador. En esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Le acepto en mi corazón como mi Salvador. Lléveme al cielo cuando muera. Ahora creo que usted me ha perdonado y me ha salvado. Y creo que usted murió para darme la salvación y la vida eterna. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Si hiciste esta oración,